Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 7 de octubre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Noruega se autopremió con el Nobel de Paz. El Nobel de Paz se lo entregan a Juan Manuel Santos, pero para que Noruega se premie a sí misma. Se premia la iniciativa que tomó cuando recibió a estos bandidos allá en su territorio para empezar este proceso que ha acompañado todo el tiempo, que ha impulsado todo el tiempo y que suscribió. Noruega se autopremia con el Premio Nobel de la Paz y se lo entrega a Juan Manuel Santos, que de paz no ha conseguido otra cosa que multiplicar por 5 la causa fundamental de la guerra, que es el narcotráfico. De manera que, salud, compatriotas. Tenemos más habitantes de la calle, tenemos más niños drogados, tenemos una producción de coca que es récord en la historia del mundo, tenemos un país paria. Salud, salud. El premio Nobel con el que Noruega se premia su gestión. El grupo Ardila, el no. Estas declaraciones del señor Vélez, que fue quien dirigió administrativamente la campaña por el no, y que en busca de celebridad salió a dar unas declaraciones estúpidas, no pasan de ser eso, unas declaraciones estúpidas, de una persona que no tuvo ninguna significación en la campaña, ninguna, y que desde luego ahora tienen que exaltar, porque a la vista de semejante declaración, entonces se la toma como la política del Centro Democrático y como el elemento constitutivo de esta victoria inmensa que tuvo el pueblo colombiano. Sin medios de comunicación, sin apoyo administrativo de ninguna especie, sin alcaldes, sin gobernadores, sin policía, sin ejército, nada, nada, nada. El pueblo salió a la calle y votó, y tuvo una victoria gigantesca, enorme. El pueblo colombiano ganó. Esa es la verdad que ofusca las mentes de muchos. Los estudiantes del no que marcharon por el sí nos han dicho que fuimos muy duros con la marcha que se hizo dizque por la paz en las calles de Bogotá y no nos recuerdan, nos hacen saber que estudiantes que votaron por el no salieron a marchar. Pues lo lamentamos mucho por ellos. Se dejaron embaucar. Esa fue una marcha convocada por Timochenko. Esa fue una marcha convocada por los perdedores para tratar de ofuscar la mente de los colombianos y para dar una sensación de victoria, para cambiar una victoria en derrota. Comparecieron a eso, se dejaron utilizar, no averiguaron bien a dónde iban. Lo lamentamos inmensamente. Valoramos el voto muy significativo que dieron por el no y lamentamos que se dejen engañar y que se dejen maniobrar desde La Habana por Timochenko. El huracán Matthew. En este momento se está decidiendo la suerte de un sector muy importante de la costa este de los Estados Unidos. El huracán Matthew parece que está perdiendo fuerza. No tocó las costas del sur de la Florida. Su marcha es errática y lenta, pero sigue siendo un monstruo de enorme peligrosidad, que causó verdaderos desastres en Haití. Pobre Haití. Además de su régimen político detestable, le caen los terremotos, le caen los huracanes,
Pobre Haití. Cualquier esfuerzo que se haga por ese país será poco. Dicen que qué es lo que va a renegociar el uribismo. El uribismo no tiene que renegociar nada. Al pueblo soberano le preguntaron si apoyaba o rechazaba el el acuerdo con las FARC. El uribismo miró ese acuerdo y dijo, hay que decirle no a este acuerdo en su conjunto. ¿Y por qué en su conjunto? Porque el tramposo de Juan Manuel Santos no quiso subdividir los temas, no quiso presentarle al país un referendo sobre el que el país se pudiera pronunciar con toda tranquilidad. Y como jugador de póker, como taur que es, se la jugó toda, se restió, me resteo, voy con todas las fichas, digan sí o no. Y dijimos no, ahora maneje su problema, porque usted, presidente, lo creó, usted lo organizó, usted se lo inventó, y el pueblo le dijo no. Renegocie, haga, deshaga, mire qué puede hacer frente a 297 páginas que jurídica y políticamente no existen. No existen. Ya tenemos datos muy claros sobre Suiza, que dice que Suiza no ha radicado nada y que el que reciba un papel no significa ningún juicio de valor sobre lo que ese papel representa. Suiza no dice que acepta y que apoya y que eso se convierte en un acuerdo de los de Ginebra. En absoluto. Dice, usted me trae aquí un correo, aquí se lo tengo. Cuando usted quiera volver por él, vuelve por él y se lo lleva. Ese papel está a disposición de la canciller, que debe coger su maletica e ir por el papel en la Casa Blanca, en la ONU, en Suiza, en todas partes donde lo dejó regado antes de oír la voz del pueblo colombiano. Aprenda a respetar la democracia, canciller, que usted de eso como que no tiene la menor idea. Un año más para la entrega del túnel de la Línea. Aquí como pasan y pasan cosas, pero tenemos que estar ocupados en Timochenko y en el Premio Nobel de la Paz, y estamos de espaldas a la realidad del país. No nos damos cuenta de las cosas que nos pasan. Este del túnel de la Línea fue una de las fanfarronadas mayores del vicepresidente de la República, que no las ha hecho pocas. Salió con casco y con botas por el país entero, diciendo que él sí era un gran ejecutivo y daba órdenes y gritaba y maltrataba a la gente, en lo que es un experto sin que pueda ser superado por nadie. ¿Qué dijo del túnel de la Línea? No, que él arreglaba el problema. Él no se preocuparan, que el túnel de la Línea ya debía estar entregado, el túnel de la Línea, según las declaraciones iniciales de Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasa? Que le falta un año. Nada menos que eso, nada menos que eso. Pero como los colombianos estamos de espaldas a nuestra realidad, no pensamos en esos problemas. Una infraestructura que no camina, unas 4G que no arrancan, unas vías terciarias que están vueltas pedazos. Esa es la realidad nacional. Un gremio de transportadores de carga que se siente todos los días más traicionado por el gobierno. Bueno, esa es la realidad de Colombia. Y mientras tanto, inflación en las nubes, empobrecimiento del pueblo colombiano, endeudamiento colosal y gigantesco. La bonanza petrolera se fue, el desempleo juvenil más alto de América y, mientras tanto, todas las cosas que pasan. Políticamente, los militares más distinguidos de Colombia en la cárcel, el ejército vuelto un paria. Parece pues que hay síntomas como de cambio en esa posición entreguista y rodillona. Esperamos que así lo sea. Las cosas al revés. Y no tenemos tiempo sino para pensar en lo que diga Noruega sobre su propia gestión. Dios nos valga. Gobierno congela los precios de los biocombustibles. Este sí es un tema nacional. ¿Cuántas veces dijimos que era indispensable
una política de biocombustibles en Colombia. Una política de biocombustibles que era altísimamente posible, simplemente porque teníamos tierras, porque podíamos producir la materia prima, porque podíamos generar una política de biocombustibles que son buenos con el medio ambiente y que nos ponen a cubierto de muchos problemas, entre otras de unos problemas de contaminación ambiental que estaban desatados. Entonces se diseñó una política. Vamos a hacer esto. Y todos los días el gobierno la cambia. Y el gobierno golpea a los productores de los biocombustibles, sobre todo de la materia prima, de la palma de aceite, que es con base en la cual se están fabricando los biocombustibles. Ahora resuelve congelar los precios. ¿Y por qué se congelan los precios de los combustibles y por qué no se congelan todos los demás precios de todo lo demás? Cuando el gobierno interviene en la fijación de precios, le tuerce el cuello a las fuerzas de la oferta y la demanda, a las fuerzas del mercado, y lo sustituye creando unos problemas mucho más graves de los que quiere solucionar: la congelación de los biocombustibles. Ahora, en Venezuela, el patriarca de Venezuela, que ya no es Maduro, ni siquiera es Chávez, ni el pajarito, sino que es Diosdado Cabello, dice que a Leopoldo López lo investigarán por 43 crímenes cometidos en el 2014. Y no es imposible que lo condenen por los 43 crímenes. Una justicia que es un remedio de justicia, que está en manos de esos tiranos, que ya dijeron que para qué elecciones en Venezuela y con qué, que la plata hay que utilizarla en cosas más productivas que en estar poniendo urnas en la calle y estar poniendo al Consejo Nacional Electoral a que desarrolle software y a que los ciudadanos salgan a la calle. ¿Eso para qué? Eso no vale la pena. La plata de Venezuela hay que utilizarla en la redención del pueblo venezolano. Eso es lo que dicen estos tiranos. Entonces ahora Leopoldo López con 43 crímenes a cuestas. ¿Quién lo dijo? El juez supremo de Venezuela. ¿Quién es? Se llama Diosdado Cabello. Fue ataque terrorista el apuñalamiento de 2 policías en Bélgica. La Casa Blanca acusa a Israel de traición por la construcción de asentamientos judíos en territorio ocupado de Palestina. Las relaciones entre la Casa Blanca, es decir, los Estados Unidos e Israel, son cada día más tensas. Razón: el señor Obama es un hombre torpe, no conoce la política internacional, no sabe lo que Israel representa y significa en el equilibrio de toda esa zona la más conflictiva del mundo. Y entonces, en lugar de adelantar una política de convicción que implique un gran respaldo a Israel y que ratifique lo que los Estados Unidos han venido haciendo con Israel en los últimos decenios, muchos decenios, entonces lo enfrenta y lo manda para el diablo. Y entonces ahora Israel, no sabemos si a manera de desquite o por equivocación o por cualquier razón, permite construcciones en zonas ocupadas de Palestina, y Obama no tiene inconveniente en llamarlo de traidor, una traición a acuerdos celebrados. De manera pues que, como estamos, Pedro, y tú cortando orejas. Cadena perpetua a canadiense en Filipinas, a canadiense en Filipinas por haber vendido 140 pastillas de éxtasis. En China los condenan a muerte. Ahora el señor Duterte los condena a cadena perpetua. Hay que definir una política sobre el narcotráfico. Hay que definir qué se hace con eso. Porque aquí los premian y les dan el Premio Nobel de Paz. Esa es la verdad. Esa es la verdad. En Filipinas los condenan a cadena perpetua y en China los condenan a muerte, cuando no a cadenas perpetuas o a cadenas larguísimas, de verdad, como pasó con la niña esta colombiana que se fue para allá con un poco de cocaína que le
parece que le entregó su novio o cosa por el estilo. Es que hay que definir una política respecto de las drogas. Las drogas están envenenando la juventud, están destruyendo la base de la sociedad. Las drogas en Colombia producen como resultado lo que llamamos los habitantes de la calle. ¿Qué pasa en Filipinas? Lo que estamos viendo. ¿Es excesivo? Discutámoslo. Pero la condescendencia con el narcotráfico conduce a los horrores de una sociedad vuelta a pedazos. Guardacosta italiano. 11.000 refugiados en las últimas horas. Nacieron 3 bebés en esos buques precarios y sobrecargados. Pero insistimos, ¿por qué no se habla de la causa de todo ese horror humanitario que está viviendo el mundo? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa gente? De países africanos. ¿Y qué pasó con esos países africanos? Que cuando Europa los abandonó, dijo, ya no son colonias nuestras, ahora defiéndanse como pueda. No tenían preparación ni capacidad para manejarse. En el Congo belga, una nación gigantesca, Bélgica abandonó al Congo cuando tenía menos de 10 habitantes que hubieran cursado estudios universitarios. Y de encima le entregaron el África a los países comunistas. Brezhnev se lanzó con el África, teniendo como mascarón de proa al Che Guevara y a Cuba. Hicieron lo que hicieron, despedazaron esos países y ahora se quejan por las embarcaciones. Y al guardacosta italiano recoge y recoge y recoge gente desesperada y enloquecida que prefiere la muerte en el mar que seguir viviendo donde está viviendo. Europa tiene ahí su más grande desafío, resultado de una política colonialista absurda y después de una cobardía que cometió el mundo. El señor Carter es culpable en gran medida de lo que pasó en el África. Y las naciones europeas quietas, mudas, ahora están recibiendo los decenas de miles de refugiados que se lanzan sobre Europa porque África se volvió un continente invivible. Antonio Guterres listo para ser proclamado secretario general de la ONU. No conocemos al señor, sabemos que es socialista, eso no nos da muchas garantías, y que es un burócrata de la ONU. Entonces a un burócrata de la ONU, una ONU que no funciona, lo nombran secretario general de la ONU para que tampoco funcione. Esa es la verdad. Entonces ponen un tipo neutro que está dispuesto a hacer nada, como lo ha hecho Ban Ki-moon. El tuit del presidente Álvaro Uribe. ¿Qué quieren? ¿La paz o imponernos el socialismo del siglo XXI a la brava? Ahora se pregunta la gente en qué deben ceder las FARC. La Hora de la Verdad, en su nota editorial, dirá qué temas no parecen negociables. Esto no se pudo dividir por culpa de Santos, por el todo o nada, por el sí o no, por el juego de Taur al que nos lanzó Juan Manuel Santos, que debe responder por su política. Que no nos venga a tirar ahora el agua sucia encima de una política diseñada por él, ejecutada por él y concluida por él en este fracaso inmenso. Pero nosotros plantearemos ciertos elementos que nos parecen no son de ninguna manera negociables en un nuevo acuerdo con las FARC. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar lo que pasó en la guerra de Corea y por qué pasó en Corea lo que pasó y cuál fue la participación de Colombia en esa guerra. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Pues la prueba de que la vida es un carnaval es el nuevo Premio Nobel de Paz, definitivamente. Si faltaba algo para confirmar que el Premio Nobel no pasa por sus mejores momentos y está sumamente desprestigiado, es este nuevo premio que le acaban de dar al presidente Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz 2016,
por sus decididos esfuerzos, dice el Comité Nobel noruego, por llevar la paz a Colombia. Es un premio inesperado y muy cuestionable, teniendo en cuenta que la paz no solo no es un hecho en Colombia, sino que en el reciente plebiscito el pueblo colombiano votó en contra de unos acuerdos de paz que muchísimas personas consideran que es la entrega del país a las FARC. Es decir, Noruega premió a Santos y se burló del pueblo colombiano en un gesto que habla muy pobremente del Comité Noruego de Paz. Histórico ridículo, diría yo, de Noruega, piensan muchísimos también, teniendo en cuenta que con este premio Noruega se premió a sí misma. Recordemos que Noruega ha tenido un papel muy activo y permanente en todo el proceso de paz en Colombia. De hecho, los diálogos de paz, si ustedes recuerdan, empezaron estratégicamente y oficialmente en octubre del 2012 en Oslo, Noruega. Allí se instaló la mesa de conversaciones y como país garante, junto a Cuba, ha participado permanentemente en la mesa, es decir, se premiaron a sí mismos y si tuvieran un mínimo de pudor y de vergüenza, deberían haberse declarado impedidos en este Premio Nobel de Paz atribuido a unas negociaciones que no solo no llegaron a buen puerto, sino que tienen el rechazo generalizado de un altísimo porcentaje de colombianos. Noruega premia entonces su propia gestión y desconoce la voz de un pueblo que se pronunció en el plebiscito. Pregunto, ¿desconocimiento de la realidad? ¿Autismo? ¿Puro cálculo político o ridículo mundial? ¿Ustedes qué creen? Virgen Santa y Bendita. Autismo, ridículo mundial, de todo eso un poquito. De todo eso un poquito. Y recuerden quiénes han sido los últimos premios Nobel de la Paz. Los últimos no, desde hace mucho tiempo. Sí. Es que esto tenía pues una cierta dignidad y se buscaba personajes que realmente hubieran querido y podido influir en la paz en el mundo. Por ejemplo, la paz entre israelíes y Palestina. Acabamos de despedir a Shimon Peres, que fue uno de los grandes artífices de ese proceso de paz. Pero Noruega premiándose ella misma. Y no se le olvide unos personajitos por aquí de Latinoamérica a quienes les dieron el Premio Nobel de la Paz. A una tal Rigoberta Menchú y al señor Esquivel. Sí, descaradamente, pero por eso, y qué tal pues el Esquivel, y qué tal... no, mejor dicho, haga la lista para que usted vea en qué lista pusieron a Juan Manuel Santos. Uno no sabe si para ensalzarlo o para humillarlo. En todo caso, Noruega se autopremió. Dijo, uy, qué tan inteligente he sido yo, ¿no? Qué maravilla de gestión la que hice en Colombia. Aplausos, aplausos, aplausos para mí. Bueno, hagan lo que quieran, le dieron el Premio Nobel de la Paz a este señor. ¿Será que ya con el Premio Nobel de la Paz nos dejará en paz? Es decir, porque es posible que resuelva decir, me voy por el mundo a llevar la paz en Irak, y la paz en Irán, y la paz en Siria, y nos deja tranquilos acá. Con alguien que piense en los problemas del país. Llevamos 6 años de un gobierno que abandonó a la nación, que la dejó librada a su suerte, donde están pasando las cosas más complejas, más difíciles que uno pueda imaginarse. Y este sujeto pensando en el Premio Nobel de la Paz, bueno, ya lo obtuvo, ya sacarán todas las fotografías de él con una palomita de la paz en la mano. Qué cosa tan, bueno, tampoco viril, tan pero cursi. En fin, no importa. Sí, tan cursi, sí, tan grotesca. Pena, pero... Sí, la vida es un carnaval, definitivamente. Sí. No pusimos a Celia Cruz por casualidad cantando La vida es un carnaval, sino que esto estaba cargado de sentido. La vida es un carnaval con sus payasos. No se les olvide que los primeros que salen en el carnaval y los últimos que se duermen son los payasos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 10 de octubre del año 16. Son las 6:30 de la mañana. Al claudicante, al más torpe de los torpes, al más nocivo de los chisgarabís de que se tenga historia, al alzafuelles, al zamacuco, Juan Carlos Vélez Uribe, designado a dedo por el presidente Uribe en un gesto de confianza,
se le perdió la grandeza. Se le olvidó que lo que hubo el domingo 2 de octubre de 2016 fue la victoria del pueblo colombiano contra la dictadura del poder mediático, del derrochón Juanpa, el mismo que se tragó una bonanza petrolera y que antes, en compañía de su incondicional, arrasaron con la Federación de Cafeteros gracias a los aportes del zar Cárdenas Gutiérrez, los mismos que feriaron Isagen, enmermeraron el Congreso de la República y cooptaron la justicia. También acabaron con el ejército. A Vélez Uribe, quien voló bajo desde la aeronáutica civil, renunció al Senado para acceder a la candidatura presidencial. Entregó la voluntad popular que se le sublevó el último domingo al sátrapa de turno en una jornada histórica, doctor Londoño, demostrando que la voz del pueblo es la voz de Dios. A ese sujeto no lo reconocemos como el vocero del Centro Democrático. Doctor Londoño, aquí seguimos. Bueno, pues es que nunca fue vocero del Centro Democrático, nunca. Aquí lo entrevistamos una vez, y dio unas declaraciones tan desconsideradas, lamentables, que dijimos no más, ya pasó. Llorando, gimiendo, parecía una plañidera. Es que no me dan plata, es que no puedo, es que las dificultades. Eso no lo dice un jefe de ninguna campaña. Un jefe de campaña es porque está convencido en que la campaña va a salir victoriosa por encima de cualquier dificultad que sea. Pero déjelo así, William, no hay para qué cubrirlo de oprobios, con sus propias declaraciones tiene, pero ese señor no tuvo influencia, ninguna influencia en el triunfo gigantesco del pueblo colombiano, que ahora tratan de empañar diciendo, como lo dijo Luis Carlos Villegas, que es igualito a Juan Carlos Vélez. Ahí están el uno para el otro, que es que eso prueba, es la confesión de la manera engañosa como el Centro Democrático llevó adelante la campaña y como la ganó, así la ganamos con engaños. ¿Cómo le parece? No, pues? Porque como teníamos todos los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, teníamos los alcaldes, teníamos los gobernadores, teníamos el presupuesto nacional, todo, engañamos al pueblo colombiano. No puede ser eso. Seamos serios. Esto fue simplemente un disparate. Hay que tener cierta compasión, William. Uno tiene que tener compasión con la gente que cae. Doctor, para la bobada no hay nada. Bueno, para la bobada no hay nada. Yo de mi parte digo que compadezco esas claudicaciones y esos errores manifiestos. Eso no vale la pena. Lo que quiero decir es que ese señor no representó y no representará jamás al Centro Democrático. Bueno, y les queremos decir, antes de escuchar a Santiago Castro, que este próximo lunes, en la hora de la verdad, a las 6:30 de la mañana, tendremos al presidente Álvaro Uribe Vélez, haciendo, por supuesto, un balance tranquilo, sosegado, bien hecho, como todos los de él, sobre este tema, de la manera como el pueblo colombiano le dijo no a 297 páginas que le querían inyectar por vía intravenosa. Dijo, no, un momentico, no me dejo hacer esa operación. El presidente Álvaro Uribe hablará con nosotros sobre ese tema. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. La economía colombiana pierde 9 puestos en el ranking mundial, de acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional, que recoge datos sobre el comportamiento de los PIB a nivel mundial. En el caso colombiano, doctor Londoño, este habría tenido un descenso importante,
pasando de 378.544 millones de dólares en valores corrientes a 274.135 millones de dólares. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la devaluación sin duda tiene un impacto en la medición, por lo cual no sería aún preciso indicar que Colombia tiene crecimiento negativo, aunque un dato de crecimiento del 2% sin duda está en una zona muy difícil. Doctor Londoño, afortunadamente la decisión de la OPEP de reducir en al menos 700.000 barriles la producción diaria ya tiene un impacto favorable en el comportamiento de los precios internacionales del crudo, que amanece por encima de los $50 y podría seguir subiendo. Ojalá el gobierno nacional acoja las sugerencias que se han hecho desde Campetrol, la Asociación Colombiana de Petróleos, entre otros, para promover seguridad jurídica y un escenario de orden público estable en aras de permitir el regreso de la inversión para incrementar la sísmica y exploración y así posteriormente recuperar, doctor Londoño, la senda de producción por encima del 1.000.000 de barriles diarios en Colombia, pues la misma cayó a 827.000 barriles diarios en lo que va corrido de 2016. El gobierno ya ha calculado un ingreso petrolero negativo en su marco fiscal de mediano plazo y el aumento en los precios internacionales del crudo podría ser una ventana para reformular la política minero-energética del país con relación al petróleo. Sin embargo, el gobierno sigue con sus bandazos, doctor Londoño, y ayer la Presidencia de la República publicó la decisión del Ministerio de Minas y Energía de congelar los precios de los biocombustibles, que son parte de la fórmula que define el precio de la gasolina y del ACPM. Fedepalma anuncia que la decisión implica una reducción de 20.000 millones de pesos en ingresos que se suman a los 207.000 millones de pesos en pérdidas que ya han tenido que asumir por los cambios en las reglas del juego que frecuentemente hace el gobierno nacional. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos. ¿Y qué se saca uno con que se aumente el precio del petróleo si no lo estamos produciendo? ¿Y qué ganamos con eso? El precio del petróleo está subiendo 6, 7, 8% en los últimos días y eso es significativo. Y hemos bajado el 20% en la producción de petróleo en este año. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Te da cuenta? Entonces, lo que hay que hacer es una política petrolera a fondo, que empiece por revisar estructuralmente la carga tributaria que tienen las compañías petroleras para ser competitivos. Es que en manos de Ecopetrol esto no va para ninguna parte. Necesitamos inversión extranjera. ¿Quién lo duda? Nadie. ¿Y cómo vamos a tener inversión extranjera en el campo petrolero con el 73% de carga tributaria a la actividad petrolera? Imposible. ¿Y cómo vamos a desarrollar la producción petrolera si las comunidades, entre comillas, empujadas por las FARC, no permiten los estudios de sísmica ni las exploraciones? ¿Y sabe usted por qué, Santiago? ¿Por qué? Porque ellas se hacen en zonas que tienen vocación cocalera o porque son zonas de tráfico para la coca. Entonces, los cocaleros, es decir, las FARC, no quieren tener testigos incómodos en esas regiones. Cuando el país resuelve abandonar el desarrollo económico, abandonar la necesidad de una política social y resuelve dedicarse a fomentar el narcotráfico, pues está tomando una decisión que no se toma impunemente, entre otras en el campo petrolero. Y la caída en el Producto Interno Bruto, en términos de dólares, pues es lo que cuenta, es lo que cuenta. Uno que se saca con que se le valorice el sombrero, uno se mete mentiras y entonces uno devalúa y revalúa y maneja la moneda. No, hablemos en temas, en valores constantes, en valores reales. Y el dólar es una moneda que expresa en el mundo el valor real de la economía. Y nos vinimos al piso, los colombianos cada vez más pobres. Y en un minuto estaremos con Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general de la Nación, quien nos hablará del temita que se discutió en Palacio con Juan Manuel Santos, presidente de la República, sobre el no que el país le dio a los acuerdos de paz con las FARC. En un minuto.